Hola, ¿cómo están? Salud lovers. Les voy a decir así ya desde ahora porque creo que me agrada. Hola, Ana. Todo bien, Lady, gracias a Dios. Qué bueno. Nosotras que estamos ya complaciendo peticiones a partir de este episodio, pues los pongo un poco en contexto. Un día yo subí una historia a mi Instagram personal, una foto con el doctor Ángelo Pérez, pediatra. Y llovieron los comentarios, inviten a Ángelo a Marca Salud, inviten a Ángelo a Marca Salud. Y me surgió la idea de preguntar a cuáles otros médicos querían ver en Marca Salud. Y bueno, la doctora que tenemos en el día de hoy acompañándonos hoy fue una de las nominadas. En este día, Lady, vamos a retomar el inicio de Marca Salud, que ya tenemos 5 meses en esto. Son 5. Y vamos a continuar derribando mitos en pediatría. Ustedes saben que lo vi en la pediatría, en medicina. Hoy vamos a hablar de una especialidad que quizás no es la más mencionada, pero sí hay muchos pacientes que padecen enfermedades que son propias de esta especialidad. Vamos a hablar de reumatología. Y para eso tenemos aquí a la doctora Yanela Suriel. Bienvenida, doctora, este podcast. Recordarles que detrás de cámara, bueno, no recordarles porque no lo sabían, pero detrás de cámara estuvimos hablando de que la doctora es egresada de nuestro centro de bachiller. Entonces, la doctora aquí tuvo una experiencia personal donde ella la veía y quería como, wow, ella es egresada, me gustaría estudiar medicina y todo. Y fue grato volver a encontrarnos en este episodio. Así que, doctora, bienvenida. ¿Cómo se siente? Todo bien, gracias por la invitación, tan bella, Samba. Muchas gracias, para mí un placer estar aquí realmente. Gracias. La vemos como una Barbie, toda, incluso decíamos que las doctoras ahora siempre andan bien bonitas, bien puestas y qué bueno. Bueno, hacemos el intento, ¿verdad? No es que sea nuestro fuerte, pero se hace algo. Se lucha. Bueno, vamos a entrar en materia de una vez porque el tiempo se va súper rápido. Decimos que tenemos aquí a una reumatóloga, entonces hablemos de qué estudia la reumatología, cuáles son las patologías, los pacientes que deben ir al reumatólogo. Bien, la reumatología en contexto general es una rama de la medicina que estudia enfermedades que son del sistema inmune y tienen compromiso musculoesquelético. Traduzca, doctor. Okay. Sabemos que tenemos un sistema de defensa, que es un sistema que actúa normalmente ante cualquier proceso infeccioso, ¿verdad? Mantiene un equilibrio interno y permite que el individuo pueda superar esos procesos. En algunas personas, ese sistema inmune tiene fallas, no tiene una acción, no lleva a cabo sus funciones de manera adecuada. Entonces comienza a atacar al propio organismo. La mayoría de las manifestaciones se pueden ver a nivel muscular, el sistema musculoesquelético, por lo que la gente sabe o se asocia al reumatólogo cuando presenta dolor. Es lo característico, pero realmente son enfermedades autoinmunes que tienen compromiso en cualquier órgano. Veo pacientes que pueden tener afectación desde la piel, con caída de cabello, lesiones cutáneas, afectación en ojo, en mucosas, en glándulas, en riñón, corazón, o sea, donde quiera que pueda existir circulación de células del sistema inmune, pues ahí podemos tener algún tipo de enfermedad y esos son básicamente los pacientes que veo. Como patologías, la gente recuerda mucho la parte de la artritis, o reumatismo, como la gente habla en la calle, todo el que llega, que tengo el reumatismo revolteado, llega el paciente. Y lo que la gente le dice es reuma. Las inflamaciones a nivel de lo que es el sistema linfático, que es lo que le llaman reumas, pues sí también vemos patologías que pueden tener como manifestación esa inflamación. Como patologías se le decía en general, pues artritis, tenemos pacientes con lupus, esclerodermia, enfermedades juveniles, o sea que no solamente vemos personas adultas, porque también tenemos patologías que pueden tener compromiso también en pacientes en temprana edad. Ahora que usted menciona eso, doctora, yo tengo la percepción que la gente cree que las enfermedades reumáticas afectan solo a los adultos mayores, pero esto es erróneo. Es erróneo, es algo falso porque sabemos que en niños hay patologías muy específicas en la infancia como la artritis idiopática juvenil, tenemos niños con lupus juvenil, miopatías juveniles, son muchas las enfermedades que se pueden ver en niños. Hablemos un poquito, por favor, de la artritis idiopática juvenil, porque mencionar artritis, la gente entiende que es que ya al estamos adulto. hablando de un Exacto. adulto mayor. Entonces, de 60. un niño puede hacérsele el diagnóstico de una artritis. Así es. ¿Cómo llegamos a este diagnóstico? Bueno, es cuando comenzamos a tener compromiso articular, que puede ser de una o varias articulaciones, con características muy específicas, porque aparte del dolor, el niño tiene inflamación de la articulación, calor en la articulación y pérdida de función, o sea, incapacidad funcional. Aparte de eso, el niño puede tener manifestaciones sistémicas, porque puede tener fiebre,
tener rash o esas erupciones que salen conjuntamente con la fiebre. Otros síntomas concomitantes como la pérdida de peso, la falta de lo que es la capacidad para realizar ciertos movimientos. O sea, que tenemos niños que desde pequeño, pues ya son niños que prefieren estar o su condición los lleva a estar en un estado de incapacidad que puede ser progresiva. Incluso pudiendo tener deformidad articular con regiones articulares hasta con anquilosis. O sea que la movilidad o el rango de movimiento de la articulación también se limita. Un niño con el codo hinchado, edematizado, hinchado, que no puede flexionarlo adecuadamente, podemos ir pensando que puede. Exactamente. Y tiene otras manifestaciones, porque como dije antes, podemos tener en cualquier parte del organismo, incluso con afectación en los ojos, a nivel de mucosas, lesiones en la piel, y todos ellos ser parte de una misma patología que es la artritis idiopática juvenil. Que la trata el reumatólogo conjuntamente con su pediatra, porque realmente las patologías de este tipo, el manejo siempre va a ser multisistémico. Aquí entra en juego el papel del reumatólogo, el pediatra, el fisiatra, los papás sobre todo, que son parte importante del tratamiento. Entran los psicólogos, porque también con niños se hace un poquito difícil. ¿Cómo tú le explicas a un niño que no puede jugar como los demás niños? Que por su condición o su cuerpo no le está respondiendo y no puede llevar actividades como otros niños. Entonces, por eso el manejo es multidisciplinario realmente. Y otra cosa, que este manejo es de largo tiempo, que no es algo que le ponen un tratamiento de 7 días y ya terminó. No, porque aquí les recuerdo que estamos tratando a su organismo, que es el que le está jugando en contra, y es algo que trajo. Entonces, estamos tratando algo que ya su organismo está produciendo. El manejo es de por vida, sí sabemos que hay episodios en que puede estar bien, en el que la actividad de la enfermedad se puede controlar, pero eventualmente sí va a tener periodos en los que tenga esa incapacidad y el dolor. Así es. Doctora, ¿por qué reumatología? ¿Por qué elegir esta subespecialidad? Bien. Bueno, a mí siempre me apasionó la inmunología, desde antes de entrar a la universidad. Siempre. Entonces buscaba cuáles áreas de la inmunología eran más amplias. Entonces, estudiando la carrera de medicina siempre fui muy clínica, entonces me gustaba todo. Yo decía, wow, me gusta cardiología. Y luego llegaba a ortopedia y decía, wow, me gusta la ortopedia. Y siempre me gustaba la inmunología. Entonces, buscando, ¿verdad? Durante la carrera encontré una especialidad en la que podía tenerlo todo. Y la pregunta que siempre hacemos y que no se puede quedar, ¿con qué están llegando los pacientes a consulta? Lo más frecuente. Bueno, patología más frecuente tenemos una que es de origen, vamos a decir, no inflamatorio, que es la osteoartritis, que aunque es muy frecuente en personas mayores, pero ya vemos personas cada vez más jóvenes presentando daño articular por destrucción de ese tejido que se encuentra dentro de los huesitos, que es como una almohadilla, que es el cartílago articular, y luego se van afectando otras estructuras que se encuentran alrededor de la articulación. Otras patologías muy frecuentes son la artritis reumatoide, el lupus de mi vida, que realmente con el lupus, que aunque estadísticamente no es tan frecuente, sí en nuestra región tenemos muchos pacientes con lupus. En La Vega, demasiada gente presentando manifestaciones de la enfermedad, y en zonas aledañas también, muchos pacientes Constanza, Jarabacoa. Y aunque en los libros se ve que no es tan frecuente, pues ya lo vimos en la práctica. Incluso los estudiantes que no conocían de esta patología cada vez me dicen, doctora, pero tanta gente con esta enfermedad y no la habíamos escuchado antes. Pues detallemos entonces para nuestros salud lovers qué es el lupus y cuáles son esas características o síntomas que se manifiestan. ¿Cuáles son las principales manifestaciones? El lupus es una enfermedad autoinmune crónica. Básicamente vamos a lo mismo, falla del sistema inmune, de células muy específicas, pero clínicamente el paciente va a tener ataque al estado general, con síntomas que van a ser poco específicos, como la fiebre, fatiga, puede tener tos, la pérdida de peso. O sea que se puede confundir con cualquier otra enfermedad. Sí, usted le parecería increíble. Incluso a veces el paciente llega derivado por un especialista X, o sea, el neumólogo, que en algún momento dijo, pero yo no controlo esta tos. Okay. Y al final de cuentas, cuando llega que se le hace toda la investigación, decimos, bueno, por esta tos, y comenzamos a sumar con otros síntomas y decimos, ah, sí, mira, es lupus. Otra de las razones por la que llega mucho es por el compromiso hematológico, porque es una enfermedad que puede cursar con anemia, puede cursar con alteraciones en el conteo de plaquetas, y también altera mucho lo que son las células blancas. Esa es otra de las partes. La piel, que es otro órgano al que el paciente le presta mucha atención, porque tenemos salida de cabello, tenemos una lesión muy característica, que es una lesión fotosensible, que es el rash malar o la lesión en alas de mariposa, que es lo que todo el mundo conoce dentro de las manifestaciones cutáneas, que se presenta a nivel facial y que es muy fácil como de detectar. También puede tener lesiones muy parecidas a una reacción alérgica, porque son lesiones cutáneas como máculas eritematosas,
muy recurrentes. Hay otras lesiones ya como las úlceras que se presentan en mucosas. También tenemos compromiso muscular. O sea, el lupus es una de las que tiene manifestaciones más floridas, más variadas. Afecta al sistema nervioso central, piel, ojo, mucosas, articulaciones. O sea, el paciente también tiene artritis. ¿Y cómo se diagnostica el lupus? Bueno, utilizamos, número 1, identificar las manifestaciones clínicas. Entonces, de acuerdo a cómo la veamos, ¿verdad? Decidimos realizar más pruebas. Dentro de las pruebas más especializadas, porque ya les hablé de anemia, tenemos la elevación de los reactantes de fase aguda, la eritrosedimentación y PCR, pero también existen pruebas específicas, que es la determinación de los anticuerpos, de los autoanticuerpos. Ahí entran los anticuerpos antinucleares, el anti-DNA, entre otros. Igual también medimos complementos, que son los que nos van a ayudar a ver si hay actividad o no de la enfermedad. Entonces, sumamos todo eso, la parte clínica, la parte de la serología, buscamos imágenes, en tal caso de que pensemos que tiene compromiso pulmonar, pues ahí evaluamos con tomografía, sonografía, también evaluamos la parte de un eco, porque también podemos tener manifestaciones a nivel del corazón. Entonces, ya sumando todos los factores o todos esos pequeños puntos, pues ya determinamos el diagnóstico de la enfermedad y el órgano de choque, porque hay que buscar a qué órgano está atacando. Nosotras siempre queremos ir con el lupus. Entonces, a nivel de tratamiento, ¿se ha avanzado? ¿Estamos a mitad de camino? ¿República Dominicana está lejos, está cerca, está en el medio? ¿O estamos realmente desarrollándonos a la par de la enfermedad? Bueno, en el tratamiento de la enfermedad se ha evolucionado mucho, hay que decirlo. Gracias a Dios, dentro de los países de Latinoamérica, pues somos de los que tenemos más opciones de tratamiento. Entraríamos dentro de ese grupo. No siempre van a ser tratamientos muy asequibles, pero las opciones están. Todavía, como es una enfermedad tan variada, la ciencia todavía está desarrollando nuevas terapéuticas porque es difícil de tratar. Estamos hablando de que es una enfermedad que vamos tratando de acuerdo a cómo vamos viendo la evolución del paciente, y dependiendo de qué tan activa esté, decidimos qué terapia utilizar. ¿Qué tanto daño tiene el paciente? Pues decidimos qué terapia usamos. Y aunque al inicio parece algo como de ciencia ficción, ¿verdad? Como cómo controlo todo este escándalo, todo este ruido que tengo en el organismo, pero sí tenemos recursos, o sea, sí existen los medicamentos. Lamentable que algunas personas no llegan en el momento, ¿verdad? En el que es tan adecuado, porque lo ideal es poder frenar el daño, porque con cada episodio de actividad yo acumulo daño. Okay. Sí, o sea, es como que va dejando una queda cicatriz. la huella, queda la huella ahí. Es como una cicatriz. Entonces, pero sí tenemos opciones terapéuticas. Como les decía, algunas veces por cuestiones de recursos, no todo el mundo tiene acceso. Y existen programas también en el que el paciente puede tener esos medicamentos que son ya subsidiados por el Estado. Excelente. Doctora, ¿y los pacientes que tienen enfermedades autoinmunes, por ejemplo el lupus y las demás que hemos mencionado, pueden ya en el momento en el que están controlados de su enfermedad, pueden llevar un estilo de vida normal igual que todos los demás pacientes? ¿Pueden hacer ejercicio? ¿Las mujeres pueden tener hijos? ¿Cómo se puede hacer? Sí, realmente sí, pueden tener un estilo de vida normal. Si la enfermedad tiene un compromiso musculoesquelético avanzado, nosotros sí les recomendamos la terapia física. Tiene que incorporarse a hacer ejercicio, siempre cuidando la región que esté afectada en el momento, porque la idea es que mantenga movilidad, pero sin causar más daño. Bien, entonces la actividad física es sumamente importante para mejorar, que es algo que los pacientes dicen, pero ¿cómo? Si tengo dolor me voy a poner a moverme. Sí, porque si no, eso se convierte en un círculo vicioso. Entonces, solamente acumulando daño y no hacemos actividad, la parte de la articulación que se queda inmóvil, el cuerpo es inteligente y así mismo la va dejando inmóvil. Sí, la gente cree que me duele el hombro, no puedo subir el brazo porque me duele el hombro. Entonces, cuando lo envías a terapia, dice, ¿pero cómo? ¿Pero me está doliendo? Sí, vamos a ponerte este medicamento y luego iniciamos terapia. En el caso de que se rodilla, sí, mira, te voy a poner este medicamento, vamos a utilizarlo por este periodo, vamos a utilizar la terapia física y luego comienza a hacer actividad física, caminata. Nunca van a hacer ejercicios de impacto. En cuanto a la parte de la fertilidad, sí es muy importante, porque una de las razones por las que las pacientes más se angustian al momento de estar en la consulta, sobre todo por el tipo de tratamiento que utilizamos. Entonces, siempre intentamos que se haga la conciencia de que podemos controlar la enfermedad, tener un periodo en el que la enfermedad se encuentre, vamos a decir, como dormida o con baja actividad, y luego programamos la parte de lo que es el inicio de esa actividad sexual para que la paciente consiga su embarazo. Se consiguen los embarazos, sí. Hay pérdidas fetales, pero gracias a Dios son cada vez menos frecuentes. Por eso es que siempre procuramos que sea algo organizado. Yo le digo, atento a chiste a las pacientes, de aquí en adelante los embarazos lo planeamos 4. Ellas se ríen. Sí, lo planea el ginecólogo, tu esposo, tú y yo. Entonces el embarazo es de nosotros 4.
Ella se cree, claro, un embarazo de Vamos a ser 4. padres Sí, nosotros 4. así es, así es. Qué Y para bueno que todo salga bien, así debe ser. Sí, y qué bueno que existe la posibilidad de que puedan programarlo y que la enfermedad permite esa recesión de que puedan traer una vida al mundo, porque es algo que mucha gente anhela, Ujú. poder procrear y tener familia. Sí. Entonces, que una enfermedad tan importante no te limite totalmente, es algo que debemos darle gracias a la ciencia, de que ya es posible. Sí, antes era un super mito. Ujú. Cuando se le decía a una mujer que tenía lupus o que tenía un síndrome Era una antifosfolípido, ella condena. decía, no voy a tener hijos. Bueno, vi muchos casos de personas que incluso las parejas las abandonaban por tener esta situación, pero ya cada día, gracias al Señor y a la ciencia, se logran más embarazos, familias felices, o sea que Qué sí se bueno. puede. Vamos avanzando, gracias a Dios. Doctora, osteoporosis es algo que la gente lo ve también como una condena, o sea, ya prácticamente decir osteoporosis es que tu vida va en declive, comienza aquí, pero va a ir bajando esa calidad de vida que tú tienes y al final va a ser algo bien traumático para el paciente. Se han logrado avances, la gente, primero expliquemos qué es y luego si hay muchos avances y si puede tener una calidad de vida buena al final de todo. Bien, bien. La Así que mucho osteoporosis- para digerir. No, claro, la osteoporosis, para que se entienda, es cuando estamos hablando que la calidad del hueso ha disminuido. O sea, el hueso es más frágil y tiene un riesgo mayor de una fractura. Perdón que le interrumpa, ¿a Ujú. partir de qué edad sucede esto? Eso va a depender mucho porque existe una osteoporosis que es primaria y una que es secundaria. Entonces, secundaria hablamos de cuando es por medicamentos o por algo en el estilo de vida, personas que tienen algún procedimiento a nivel del intestino y que tuvieron que tener una resección y por eso no absorben ciertos nutrientes. Personas que tienen problemas, por ejemplo, para la síntesis de la vitamina D, o sea que son muchas las causas. Entonces, si es un caso secundario, pues lo podemos ver en más jóvenes. Sobre todo porque un medicamento que usamos muy común, creo que para todo el mundo ha usado, que son los esteroides, que son una de las causas más frecuentes de esta osteoporosis secundaria, como medicamentos muy útiles para ciertas terapias, porque vemos que incluso el asma utilizan esteroides en los casos de crisis. Algunos pacientes con neumonía, pues también se utilizan esteroides. Entonces, es una de esas causas o esos medicamentos que pueden producir una osteoporosis de manera más precoz. Entonces, por eso es que el rango de edad ha cambiado mucho, porque depende mucho de la causa, el tabaquismo, obesidad. Yo quisiera hacer una pausa y resaltar esa parte del uso de los esteroides, porque cuando son utilizados de la mano del profesional, por ejemplo el neumólogo en el caso del asma, pero los esteroides sabemos que se utilizan de forma desmedida en algunas personas que quieren para hacer ejercicios y para aumentar masa muscular y que no sé qué. Eso. Entonces que resaltemos esa parte en la que el uso de los esteroides debe ser de la mano del profesional que lo indicó, que lo indicará a la dosis que corresponde, por el tiempo que corresponde. Y según la necesidad. Exactamente, que no es... Ya podemos ver parte de las consecuencias que puede tener el uso de esteroides de forma desmedida, automedicarse con esteroides. Usted puede tener una osteoporosis por utilizar esteroides. Dentro de las pocas cosas, como digo yo, que puede pasar es desarrollar osteoporosis. Así es, miren, sobre todo porque vemos si en República Dominicana hay 12 millones de habitantes, 9 millones somos médicos. 9. ¿Por qué? Sí, porque, bueno, a mí si en algún momento tuve asma o tuve un problema muscular y me tuvieron que colocar esteroides y me funcionó, yo le digo al vecino, mira, a mí lo que me dieron fue esto y pasa mucho, o sea, me llega mucha gente a la consulta. Así es. Precisamente por el uso discriminado de estos medicamentos, que son muy buenos, o sea, yo los uso, son mis aliados, sobre todo para frenar actividad rápida de una enfermedad autoinmune. Pero el uso discriminado trae consecuencias. Dentro de ella hablamos de la osteoporosis, pero existen más, o sea, hasta la hipertensión. Los pacientes comienzan a desarrollar aumento de su peso. Hay pacientes que desarrollan un Cushing, que cuando aumentan la circunferencia abdominal, aumenta la parte de lo que es la cara, que ellos mismos dicen, yo estoy buchúa desde que la paciente, estoy buchona desde que me pusieron tal medicamento. Y está también esto de los deportistas, atletas de alto rendimiento, que quieren rendir un poquito más y se colocan el medicamento para aumentar, ¿verdad? Y también para no sentir tanto dolor. Entonces vienen ahí todos los efectos secundarios. Y la gente no analiza mucho. Los esteroides son muy buenos, pero no nos damos cuenta de que el uso discriminado puede traer consecuencias. Sobre todo el hecho de que nosotros producimos esteroides de manera interna. O sea, normalmente nosotros producimos esteroides.
lo que hacemos es dar una carga extra por una necesidad. Pero igual, todo lo que se abuse trae sus consecuencias. Equilibrio. Claro. Equilibrio. Entonces, al momento de nosotros colocar este rodeo, no yo, todos los especialistas, la doctora probablemente lo haya tenido que utilizar. Claro. Y cuando lo colocamos es pensando en qué momento lo voy a quitar. O sea, yo lo estoy Así poniendo pensando en qué momento se lo voy a quitar. Así lo hacemos. Valorando sobre todo Sí. beneficios y Riesgo-beneficio. Exactamente. Entonces, Y eso haciéndole es lo que se énfasis al paciente, a esta dosis no le puedes dar más. Bueno, yo en el caso de las madres, a los Claro. niños, hasta tal día, ya a partir de ahí no lo puedes dáselo seguir. a tal hora, o sea, Ujú. se insiste mucho en eso. En mi caso yo le explico los efectos secundarios. También está el otro extremo, personas que no lo quieren utilizar precisamente por el También. miedo. Te dicen, doctora, pero ¿cómo usted me va a poner este medicamento Ujú. si ya yo he visto que causa todos estos efectos? Y yo le explico, no, mira, te voy a poner este medicamento, mi plan es verte en tal tiempo, de todos modos, previniendo otros efectos, sobre todo el caso de osteoporosis, nosotros lo utilizamos dándole al paciente suplementación de calcio y dándole su vitamina D de manera concomitante, porque como le dije antes, vemos niños, o sea, ¿cómo yo voy a tener un niño con una artritis que yo sé que va a durar mucho tiempo probablemente para evolucionar? Y lo voy a tener desde tan pequeño poniéndole esteroides sabiendo el riesgo. Entonces, desde pequeño, si se lo voy a colocar, ya es colocándole también el protector del hueso, sabiendo qué voy a controlar, vigilando la glicemia, o sea, vigilando la presión, es haciendo todo como se debe. O sea, usándolo de manera adecuada, tienen sus beneficios, pero siempre sabiendo lo que se hace. Como Así debe es. ser. Doctora, vemos una doctora Yanela Suriel, valga la redundancia, en las redes sociales con una marca y una presencia muy fuerte, que es la parte que más, que siempre olvido, señores, porque el tema de salud es muy absorbente y uno como que se pierde en el tema. Tú te entretienes y vas aprendiendo y se te uno va olvida. aprendiendo y ustedes saben que yo siempre pienso en Lian. Entonces, pero hoy quise tocarlo porque la doctora tiene una presencia fuerte en redes sociales, aparte de que siempre la estamos viendo que congresos, que siguiendo en su educación continuada, que formándose, y es parte de una vida que ella muestra en esas redes y que afianzan la confianza de la gente en ella. Doctora, ¿cómo se puede lograr y tener una vida activa en la medicina, en la personal, y también tener esa marca fuerte en redes sociales? Yo pienso que todo es el equilibrio. Es como saber a qué voy a dedicar mi tiempo, distribuirlo bien. Y sobre todo, yo no, en lo personal, no me permito diluirme en cosas que no sean como importantes. Ah, Un yo creo pequeño que ella es de la ejemplo. mía. Un pequeño ejemplo. Y es algo que me sirve de mucho. Un día decidí mirar qué tiempo duraba utilizando la pantalla de un teléfono celular. Y dije, pero yo no puedo perder 3 horas de mi día mirando un teléfono. Sí es necesario, claro que sí. Porque como usted dice, utilizamos redes sociales que son muy importantes, sobre todo para llegar a personas que no conocen el trabajo que hacemos, Así ¿verdad? es. Es una forma de dar visibilidad, que se conozcan patologías. Incluso hay gente que me escribe, yo le digo, así, ¿dónde usted vive? Busco un reumatólogo en tal sitio. O sea, es una manera de llegar. Pero también hay que saber hasta dónde, ¿verdad? Entonces, yo soy una persona centrada. Si estoy en mi consultorio, estoy en mi consultorio. Y dedico mi tiempo y rindo mi consulta. Organizado que si voy a estar en la iglesia, estoy en la iglesia. Ese es mi tiempo de la iglesia. Igual con la familia, que lo importante es uno poder delimitarlo, porque si no se pierde de mucho. Así Y yo es. siento que en la carrera, bueno, la doctora me dará la razón, como estábamos sometidos a unos horarios, a unos reglamentos, algo que no dependía de nosotros, nos perdimos mucho de la vida. Sí. Así es. Mucho de la Así vida. es. Entonces, estamos en este momento en el que tenemos que saber, sí, tengo que trabajar y voy por mis pacientes. Claro que sí, bueno, me levanto temprano, atiendo a mis pacientes y ya sé que a tal hora voy a estar libre, bueno, en este momento de mi casa, de mi familia, de mis perros y así, o sea, hay que delimitarlo porque si no nos perdemos de la vida. Y que el tiempo sea de calidad en cada actividad Claro, que dedicarse. realizamos. Si usted o ahora está vamos a decir así, tomándose su café con su amiga, disfrute ese tiempo de café. tomarse el café con su amiga, porque el tiempo es lo único que nadie le va a devolver. Entonces, no esté en un lugar solo perdiendo su tiempo. Doctora, a través de sus redes he podido observar, porque yo hago mi tarea de vez en cuando, he podido observar que tiene un tono comunicacional relajado, pero sencillo, fuerte a la vez, y que también educa de forma llana y que la gente lo entiende, porque no siempre entender los términos de esta especialidad en específico es tan fácil. Hay otras especialidades que quizás para el común del que formo parte es más fácil de entender, pero en esta no es tan sencillo. ¿Cómo logra la doctora establecer este tono neutral, relajado, sencillo? No sé si puedo abarcar entendemos. todas esas palabras,
que pueda conectar con su audiencia y sobre todo, ¿qué tipo de audiencia tiene la doctora en sus redes sociales? Mi audiencia es sumamente variada. Sí. A veces cuando alguien comienza a seguirme, yo digo, reviso, ¿quién me sigue? Wow, miro que hay gente muy joven, personas que tal vez se mueven en un ambiente que no es el que yo acostumbro, pero como que llega a todo el mundo. No sé, o sea, ni siquiera te puedo decir cómo lo logro. Tal vez es el hecho de como ser muy orgánica, es algo que probablemente sea lo que más llega. Y eso de desarrollar como esa manera de comunicarse con los pacientes, eso fue algo que me costó mucho. Gracias a Dios lo tuve, o sea, entendí en la universidad que debía hacerlo. Así en la semana del médico interno, no sé si todavía lo hacen en la universidad, y seleccionaban un grupo para hacer conferencias en comunidades. Vaya, voy yo allá a dar una conferencia a una comunidad de cáncer de próstata. Yo decía, pero ¿y cómo? ¿Cómo yo explico esto? ¿Cómo yo lo hago? Y entonces me senté. Le decía incluso a mi hermana es muy joven, me decía, no, tienes que decir lo que te entiendan, porque no es que no hables bonito, habla bonito, pero di que se entienda, o sea, no comienza a utilizar todos los términos médicos porque la gente no te va a poner atención. Y desde ahí comencé a desarrollar. Entonces, en la consulta diaria también tengo que ponerlo en práctica, porque me he dado cuenta que muchos médicos no le explican a su paciente la realidad de lo que tiene o de lo que deben hacer. Simplemente, algo tan sencillo como decirle a un paciente, coma bien, sencillo, tiene que alimentarse. Los médicos le dicen, usted tiene que ponerse a dieta, punto. Y la gente, tengo que ponerme a dieta. Y eso es algo tan amplio, o sea, sí. Ponte a dieta, es como que es algo tan amplio que entonces, quizás... Que la gente no va a saber qué es lo que tiene que hacer. La gente llega diciendo, yo no como de nada. Exacto. Y yo, ¿por qué usted no come de nada? No, porque mi médico me dijo que me pusiera a dieta. No, vamos a sentarnos. Entonces, la primera vez que el paciente va conmigo a la consulta, yo duro hasta 1 hora con un paciente, la primera vez. Porque precisamente me detengo a explicarle eso, que muchas veces nadie se sentó, nadie se dedicó a explicarle simplemente, no, mire, vamos a hacer cambio en su forma. ¿Qué usted come normalmente? Yo como esto. Bueno, pues mire, vamos a hacerlo de esta manera. A esto no me le ponga este sazonador, no haga tal cosa. Ay, porque me gusta el pan, perfecto, le gusta el pan. Vamos a comenzar a limitarlo porque no se lo voy a quitar de repente, porque es su gusto. Sobre todo también que hay mucha gente pobre en nuestra población, que tú le dices a dieta, ay, como yo como pescado todos los días. Sí. Y no, señor, no tiene que comer pescado todos los días. Entonces, en esa interacción con el paciente, el conocer también como la limitación de la población es que ha hecho que tenga esa forma como de comunicarme, que hasta el momento me funciona. Sí, claro, y se ve a través de sus muy bien, redes. De verdad que la felicitamos, porque lo hace muy digerible, incluso conversando con nosotras, sentimos que estamos llevando una conversación tal como la hace usted con uno de sus pacientes. Sobre todo también que muestra una línea gráfica clara, precisa, con una tipografía que llega, que no carga al paciente, porque a veces debemos recordar con el tipo de marketing para médicos que hay una audiencia que está enferma, que quizás te sigue porque tú trabajas su patología y que cargarlo más visualmente, quizás con contenido de partes del cuerpo o de la misma especialidad, pueden llegar a generar sensación de incomodidad en la gente. Entonces vemos que la doctora tiene una línea gráfica bien limpia, cuidada, estéticamente tranquila, que genera paz, tranquilidad, y que es bueno que todo médico aprenda a trabajar esa parte, que por cierto la felicitamos. Ay, gracias. Y ¿ustedes van a ver más contenido de este tipo? No, mire, sobre todo que algo que hay que entender es que el hecho de que tú quieras dar a conocer una patología no tiene que ser de la forma como, digo yo, tan dramática, porque a veces vemos imágenes que son muy dramáticas en redes sociales. Queremos decir, no está del todo mal, pero no es para todo el mundo. Exactamente. Entonces, vamos a suponer que yo le diga a usted hoy, usted tiene una esclerodermia, y la imagen que usted ve de una esclerodermia es de un paciente amputado, dice, no, pero yo me voy a morir. Exacto. ¿Para qué yo voy? Y le digo a los pacientes, usted... Cuando va a seguir a la doctora Yanela, ve un paciente amputado con lo mismo que le diagnosticó la doctora Yanela y ya sabemos dónde puede irse la mente. Claro, es como la gente que hacen las búsquedas de la patología o de los síntomas que tienen en Google, que todo, tú puedes decir, tengo una pestaña torcida y te sale cáncer de pestaña. Ay, sí. O sea, Google es de verdad que el peor lugar en el que la gente puede buscar información. No, y yo les digo, usted va a ir a Google y va a buscar. Te lo digo, usted va a ir y va a encontrar de todo, pero de mire, todo. Y me siento, pero usted lo que tiene es esto. Regularmente también al paciente en consulta le muestro imágenes. Le digo, usted está así, mire, así es que usted está en este momento. Cuadro. Yo no quiero que usted me llegue a la catástrofe que usted está viendo en Google, porque eso es lo que no quiero. Igual se lo explico, no se ponga
a buscar tantas imágenes porque no duerme hoy, se vuelve loco. Así es. Pero hay que, como digo, hay que llegar al paciente, pero no hacer tanto esa bulla tan fuerte que puede causar más angustias que realmente a la larga no funciona. Que no es necesario y que puede dar incluso con que el resultado del tratamiento no sea el que buscamos. Claro. Porque la mente de verdad que es poderosa. La ansiedad sobre todo. Así es. Yo tengo mi teléfono en mano. Ustedes saben que ya eso significa que vamos a la rueda de preguntas rápidas. Yo tenía mucho que no lo hacía porque últimamente los especialistas que teníamos como que eran tan sweet, y no es que la doctora no lo sea, pero yo creo que ya hay que volver a la rutina. Me asusta, eso me asusta. No, para nada, doctora. Súper fácil. Les voy a hacer unas preguntas rápidas. A veces tienen solo 2 opciones, sí o no, pero a veces son abiertas. Y la idea es contestar lo más rápido posible. Entonces, contando 1, 2 y 3, vamos a la ronda de preguntas rápidas con la doctora Yanela Suriel. Lo mejor para un paciente con osteoporosis. Lo mejor, un cambio de estilo de vida y que entienda que realmente seguir sus medicamentos y la actividad física, parte de tomar sol a primeras horas del día es lo más importante. ¿Creen los tratamientos alternativos? Ay, todo depende. Entiendo que la parte alternativa más bien orientada a esa nutrición que es lo que le llaman esa nutrición inmunogénica, inmunológica, que es lo más importante. Aprender a cuáles son los alimentos o lo que tenemos en nuestro entorno que pueden ayudar al organismo a no estar inflamado. El futuro de la reumatología. Ay, yo creo que dentro de las ciencias de la medicina es de las que más se está aportando actualmente. Yo creo que en la parte de inmunología, reumatología, todavía hay mucho que aprender. Mucho, porque estamos tratando la parte más pequeña de un ser humano, que son sus células. O sea, hay mucho que aprender. Qué bueno. El peor diagnóstico para un paciente. ¡Ay, la dejé en blanco! Bueno, ¿qué decir? El peor es que creo que todo va a depender más de en qué momento o en qué tan evolucionada esté la enfermedad. No es que un diagnóstico sea de que el peor del mundo, sino qué tan evolucionado esté el paciente. Así es. Una anécdota de un caso loco que haya llegado a su consulta. Un caso que la dejó sin palabras. Ay, bueno, vamos a decir que es un caso no tanto como loco, pero sí que me puso muy triste al momento que lo encontré. Una jovencita de unos 20 años que la encontré encamada. Ella venía con un problema de dolor articular, más bien orientado a la parte de las extremidades inferiores. Llegó un momento que de repente ella no podía caminar. Para el momento que le pasó, ya la había tratado varios ortopedas, en neurología, neurocirugía, le habían hecho punción lumbar, todo. En el momento que la vi, postrada en una cama, con cefalea, fiebre, o sea, una cosa increíble, muy jovencita. En ese momento le ingresaron precisamente para algo de ginecología, y en el ingreso fue que la chica dejó de caminar. Pero al final pudo recuperarse. 21 años. Anda caminando la jovencita, porque gracias a Dios, era cuestión como de sentarse y sumar, como digo yo, porque lo que yo hago es realmente sumar lo que el paciente tiene. En tal año presentaste esto, en tal año tal cosa. La paciente está diagnosticada el día de hoy con una espondilitis anquilosante, tiene inflamaciones sacroiliacas, que en ese momento era lo que le impedía. Eso era lo que la parte no la dejaba caminar. de caminar, sí. Le digo que venía hasta de una punción lumbar. Ella está en terapia biológica, evidentemente, porque su caso ya estaba bastante evolucionado, pero la paciente es actualmente una paciente muy independiente, autónoma, trabaja, es una chica joven, atiende a su bebé, y a mí me causó mucha angustia porque ella pasó muchos años de dolor, que era lo que más tristeza me causaba. Se pudo haber evitado claro, eso. ella desde unos 14 o 15 años ya estaba con el cuadro de dolor, y yo la vine a ver a los 21 años. Pero tenemos un final feliz, gracias a Dios. Gracias a Dios. Y me causaba, como le digo, me causó angustia por lo jovencita que era. Yo decía, wow, una chica tan joven. Y yo misma dije en el momento que la vi, ¿qué tiene esta chica? Porque eran tantas cosas juntas, pero parte de todo lo que tenía era también en la secundaria, todo el tratamiento que le habían dado durante todo ese tiempo, que no era una paciente, como digo yo, limpia, como debería verla, pero al final de cuentas sí, se logró un diagnóstico y ya gracias a Dios, incorporada, es una chica independiente, que labora, atiende a su hija, o sea que todo muy qué bien, qué bonito. Qué bueno. Qué linda historia. Yo creo que eso es de lo más gratificante, como la doctora compartía en sus posts de hoy de sus redes sociales. Y yo creo que la doctora superó la prueba con honores. Sí. De hecho, logró callarme incluso hasta con un caso, con un final muy bonito. Yo tengo algo que no quiero que se me quede, es un mito que la gente siempre menciona, el hecho de los dolores articulares y el clima. ¿Qué podemos decir de esto? Bueno, vamos a decir que es una verdad a medias,
Porque realmente sí tiene relación el dolor con el clima y es por el hecho de que con los cambios de temperatura, la presión en las articulaciones, la viscosidad del líquido articular tiende a variar. Entonces, con el frío, por ejemplo, se ha visto que la presión, también como baja la temperatura, la presión en la atmósfera, pues también baja la presión a nivel articular. El líquido se hace un poquito más viscoso y por eso hay un poquito más de dolor o dificultad para la movilidad. O sea que sí, cuando al abuelo le duele la rodilla va a llover. Probablemente. No, la abuelita que viene de Nueva York y dice, cuando yo estoy allá con el frío me duele todo, pero cuando llego aquí ya me sané. O sea, la ciencia probó eso, sí, hay cambios, la misma, el cambio de presión del aire y todo. Derribamos otro mito, así que ya saben, con eso cerramos y agradecemos enormemente, doctora, que haya decidido aceptar la invitación de participar en este episodio. Yo creo que ha sido un episodio de los, de tantos buenos que hemos tenido, que han sido todos realmente. Sí. Muy buenos especialistas aquí, así que agradecida eternamente. Claro, y esperamos que en otra ocasión vengamos con una patología en específica y que desglosemos esa patología. La doctora va para el 2.0. Con mucho gusto. Claro, definitivamente. Yo pienso que la reumatología es un área en la que hay diversos temas por explicar, que la población lo padece y que de verdad se necesita llevar la información y qué mejor que usted para que nos oriente en estos casos. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación y de verdad se siente muy chulo el ambiente. Gracias. Nos vemos en una próxima. A ustedes recuerden que tienen que suscribirse porque necesitamos que ustedes se suscriban para aumentar nuestro canal, nuestra visibilidad y todo lo que hacemos. Y recuerden también... Estamos en Instagram y también estamos en TikTok. Síganos. Así que por ahí nos vemos. Dejen comentarios.